Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Conexión Surfing. El programa en donde cada semana de esta quinta temporada os hemos mostrado el mejor surf y lo que ya es un lema, a sus principales protagonistas. El programa de hoy no iba a ser menos, así que, ¿qué os parece si vamos con titulares y comenzamos? Comenzaremos viendo lo acontecido en el Mundial Junior celebrado en Río de Janeiro y el resultado de los representantes españoles. Disfrutaremos de un nuevo episodio de la serie documental El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Estuvimos presentes en el Eurokids 2023, prueba perteneciente al Spring Surf Fest Las Américas Pro. Carlos Fernández nos visitará en el estudio y no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos conocido los contenidos del programa de hoy, en Conexión Surfing solo faltaría dar paso a nuestro compañero Roberto Flores, que como cada semana nos acompaña. Y recordemos, conductor del exitoso podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien, como siempre, un placer estar aquí y participar semana a semana de este gran proyecto que no es otro que disfrutar del mejor surf y compartirlo con todos nuestros seguidores en una temporada que está a punto de terminar, así que nuestro agradecimiento para todos ellos. Como hemos visto en titulares, hoy vamos a comenzar en Brasil. Allí se disputó el Campeonato del Mundo Junior organizado por la ISA. Los ISA World Junior Surfing Championship 2023 tuvieron Río de Janeiro como sede. Los surfistas junior venidos de 42 nacionalidades diferentes pelearon por las medallas que este prestigioso evento otorga y que se ha convertido en un camino fiable para los Juegos Olímpicos. Robert, argumentame esto. Exacto, Víctor. Los datos lo confirman. 33 de los 40 surfistas olímpicos que se estrenaron en Tokio 2020 habían participado previamente en alguna de las 19 ediciones de los ISA World Junior Surfing Championship. Nombres como Gabriel Medina, Felipe Toledo, Jordi Smith, Stephanie Gilmore, por darte algunos ejemplos de primera categoría. Por otro lado, Brasil ha acogido este mundial por segunda vez en su historia, tras el celebrado en Malasia en 2006. Pues poco más que decir, salvo que veamos un amplio resumen de lo que nos dejaron estos mundiales ISA y, por supuesto, de cómo les fue a los españoles. La playa de Macumba en Río de Janeiro fue el lugar de celebración del Campeonato del Mundo del Surf Junior, con la participación de un total de 365 jóvenes deportistas que se dieron cita en la siempre colorida ceremonia de apertura, en donde no faltaron el desfile de todas las delegaciones y la tradicional mezcla de arenas. La primera jornada de competición nos dejó un día repleto de acción en los ISA World Junior Surfing Championship. Playa de Macumba en Río de Janeiro ofreció olas de 3 a 4 pies para disfrute de los mejores surfistas juniors del mundo. Yeah, I just feel like this event has taught me so much about competing, and it's really gave me the experiences to develop the surfing and the competing that I have today. So I'm just soaking it all in and grateful to be here with Team Canada and yeah, just see all the younger kids on the team that are going to be taking over the team for the next couple of years. Los siguientes días se hicieron maratonianos con 2 podiums. Las mangas de las primeras rondas de 15 minutos de duración ofrecían un ritmo frenético donde ya los favoritos mostraban su calidad. It's pretty special for all the team. Everybody's so happy to have this event here and everyone is welcome for us. This Macumba Beach is my favorite wave. It's ISA Junior Champion. It's my goal. Staying in the moment, that was part of my technique, and
just having fun and trying to get like really good score on the board, and it's been working, so I'm happy. Ante las previsiones de escasez de olas para las últimas jornadas, la organización decidió acortar la competición, dejando el cuadro de repescas en tan solo 2 rondas, aumentando así el grado de exigencia para los competidores. La jornada final en Macumba Beach sirvió para coronar a los nuevos campeones del mundo, en donde la japonesa Ano Matsuoka en mujeres y el brasileño Riam Kailao en hombres conquistaban la medalla de oro en la categoría sub-18, mientras que la australiana Sierra Kerr lo lograba en la sub-16 femenina. Now I just have words to say. Just want to say a big thank you for the Team Brazil, all the guys helping us. And yeah, I'm so happy. Yeah, it feels so good. Been thinking about this one since last year, and this was one I really wanted to win, so I was so excited to pull it off. El donostiarra Hans Odriozola daba la mayor alegría para el equipo español, proclamándose campeón del mundo en la categoría sub-16 masculina, en una emocionante final que se decidió en la arena tras concluir el tiempo. El otro español en colgarse una medalla fue su hermano Caio Odriozola, que en la categoría sub-18 masculino ganaba el bronce. Tras la suma de todos los puntos en disputa, Brasil se hacía con el título de campeona del mundo, seguida por Estados Unidos, Japón y Australia. España finalizaba en 5ª posición, igualando el resultado de la anterior cita mundialista celebrada en El Salvador, y en esta ocasión como mejor selección europea del torneo. Esto ha sido todo desde Macumba Beach, en una nueva edición de los ISA World Junior Surfing Championship. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí el Mundial Junior. Por supuesto, enhorabuena a todos los ganadores. Y tras pasar por Río de Janeiro, nos vamos ahora con el primer Surf Consejo del día de hoy, presentado por El Salvador Travel y por Surf City El Salvador. Estamos aquí en la inauguración del World Surfing Games, ISA Surfing de El Salvador. Es el campeonato más importante de lo que a surf se refiere a nivel mundial. Damos la bienvenida al equipo de Grecia, abanderado Gerasimo Freneris, Portal Arena e Irini Zarpali, en arenas de la playa de Zodiac Medio. Bueno, yo soy peruano y en esta ocasión tengo la oportunidad de haber venido con el equipo de Grecia. Es una selección relativamente nueva en los mundiales y hemos armado un equipo griego, pero que es multicultural porque tenemos un griego peruano, tenemos otros 3 tablistas que son griegos también, pero que viven en California, Estados Unidos. El espíritu de Atenas es Irene, ella vive en Grecia y es la que ha venido con la arena desde allá y todo, entonces es un equipo griego, pero que tenemos a chicos de varias partes del mundo. Súper importante hacer un equipo, así sea un deporte individual, apoyarnos todos, porque al final eso también le da mucho más fuerza a lo que uno hace y hace que otras personas se den cuenta que estás ahí, que existes, agarras más presencia
eso te hace ganar confianza para tener resultados y ese ha sido el main goal de esta aventura en la que me he embarcado. The waves where we grew up is they're pretty small, and here you're blessed with like beautiful waves, point breaks, some barreling waves. So yeah, you guys are blessed here. Good coffee. I want to know more about El Salvador. I know your currency is Bitcoin, one of the first countries. That's pretty cool. But yeah, it's amazing to be here. It's the first time for me. And I'm just trying to take in as much as I can about your guys' country. Thank you for having us. Contando un poco de lo que estamos haciendo ahorita, estamos, yo creo que tratando de darle forma a un equipo. Wow, it's my first time eating mango. It's amazing. Al final que están recontra orgullosas de representar a su nación y bueno, yo súper feliz de poder tener una oportunidad como esta. ¡Ya tiene la bergamoto! Dejamos ahora la emoción que nos ha dado el Mundial Junior disputado en Brasil y continuamos en Conexión Surfing en el continente americano. Viajamos ahora a El Salvador, este país que nos ha dado infinidad de experiencias, Robert. Efectivamente, Víctor, y lo estamos realizando gracias a la serie El Salvador, una aventura en 6 capítulos, y hoy vamos a ver el cuarto. Nos preparamos ya para seguir disfrutando con el surfista andaluz Juanjo Fernández como protagonista. Buen surf, cultura maya y otras sorpresas. Cuando quieras, compañero. Pues veamos ahora el cuarto capítulo de esta serie documental producida por MTH Visual Sport y presentada por El Salvador Travel y Surf City El Salvador. Hemos cruzado ya el ecuador de nuestro viaje por El Salvador. Un territorio pequeño en kilómetros, pero de gran relevancia e historia. Hemos surfeado en lugares increíbles. Hemos conocido los entresijos de un evento deportivo de gran importancia como es un mundial de surf. Y como no, hemos disfrutado de la rica gastronomía salvadoreña. En este capítulo descubriremos no solo el gran tesoro paisajístico que posee este país bañado por la costa del Pacífico, sino que indagaremos un poco más en la riqueza cultural y patrimonial que atesora. Una buena aventura es aquella en la que uno tiene la oportunidad de enriquecerse no solo con el objetivo del viaje, sino con todo lo que le rodea en el transcurso. En esta ocasión, Juanjo, entre surf y surfing, tuvo la oportunidad de conocer uno de los tesoros paisajísticos más espectaculares de El Salvador, los manglares. Buenas, Alberto. Hola, buenos días, bienvenido al área natural protegida Barra Santiago. ¿Qué tal? Sitio Ranza. Pues bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. ¿De dónde viene? Pues mira, venimos de La Libertad. La Libertad. De la playa del Sunsal y deseando de ver cocodrilos. ¿Vamos a ver mucho? Aquí se van a ver los cocodrilos. Los tenemos en el canal del Zapatero, propiamente para avistamiento de cocodrilos. Y ver los manglares, que creo que en El Salvador son de los únicos que tenemos, los mejores. Ajá, qué bueno. Y me imagino será un área natural protegida bastante importante en El Salvador, ¿no? Es una de las áreas más importantes. Tenemos 2.600 hectáreas de bosque salado. Qué bueno. Y es una de las áreas más importantes en el caso de que prácticamente de acá han salido la mayoría de proyectos de incubación y todo, de huevos de cocodrilo, de iguana, lora, que hemos empezado a trabajar con todo eso. Qué bueno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué recorrido vamos a hacer durante todo el día? Ahora vamos a recorrer lo que son prácticamente el canal del Zapatero, donde están los del avistamiento de cocodrilos. Aquí estamos en el estero de la Barra Santiago. Estero de la Barra Santiago, sitio Ranza. ¿Y el estero qué es lo que es?
Prácticamente tenemos todos los peces que van al mar. Ajá. De aquí se reproducen los peces que entran al mar. Amigo, aquí o sea, camarón, pargo, aquí viene todo a desovarle, a dejar los huevos y peces acá y ellos entran al estero y luego se van. o sea, al final son peces de mar, vamos, los Peces del mar, amigo. así es. Bueno, ¿dónde estamos, Alberto, ahora? Estamos en la isla de La Chácara, en la cual, pues, como ministerio se pensó hacer el vivero de incubación acá. Ustedes pueden ver, estamos dentro del vivero de incubación de huevos de cocodrilo. Oye, ¿y estas tablitas, qué es lo que estoy viendo ahí, que tenéis ahí unas... ¿Qué es lo que significan? Vaya, cada tablita significa prácticamente lo de un nido. Tuvimos la incubación de 11 nidadas acá, ¿verdad? Que trajimos. Y en cada tablita tiene la fecha en la que se encuentra, porque con esa fecha nosotros los dirigimos y ya calculamos la fecha que van a nacer. ¿Verdad? Siempre le ponemos la fecha y cuántos huevos hay en cada nido, para tener esa exactitud de no estar ahí dudando de cuántos van a nacer, y así ya cuando nacen, vemos a ver cuántos han nacido, cuántos huevos se... Para tenerlo todo bien controlado, Sí, ¿no? así Qué es. bueno. Oye, qué pasada, qué bonito es esto. ¿Qué importancia tiene este manglar para vosotros o para el país? Prácticamente nosotros acá, con la importancia de como comunidad también se ha visto, y como país creo que es uno de los mejores manglares. Tenemos 2.600 hectáreas de bosque salado. En eso aquí tenemos las 5 especies de mangle en la zona. Y como comunidad es importante porque es una fuente de alimentación. La verdad que impresiona. Y la de vida que se ve aquí, que se escucha, los pájaros, animales, cocodrilos. La verdad que es muy bonito, precioso. Y yo no sé tú, pero yo me voy a pegar un bañito. Bueno, está bien, disfruta. La costa del Pacífico es una fábrica inagotable de olas, pero como buena empresa, a veces le da días de descanso a sus trabajadores. En esta ocasión, Juanjo y el Piñata recorren diferentes spots, cada uno con su particular historia, más allá de las olas que esta factoría está acostumbrada a repartir. Hey Jonathan, un gusto verte, brother. Qué bueno encontrarte por aquí. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Andábamos buscando unas izquierditas por acá. ¿Cómo está la ola? ¿Cómo ha estado? Algo pequeño, sí, vea. Esto es como de los pocos point break de izquierda que tenéis por aquí, ¿no? Sí, pero es un point break cuando está muy grande, es perfecto para venir con beginners, intermedios. Tiene muy buena pinta. Hoy está un poco pequeño. Sí, pero imagínate, para un principiante... Se lo goza. Perfecta. Se lo goza. Pero bueno, seguimos acá, no paramos. Aquí hay mucho. Te voy a llevar a otra playa que está cerca de acá. Es una playa de mucha historia, más para nosotros porque fue el primer lugar donde vinieron los españoles. Pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? Vamos. Juanjo, te traje a esta playa porque cuando tenemos olas muy grandes, aquí podemos tener olas más pequeñas y las olas conectan más, ¿verdad? De fondo de arena, ¿no? Sí. Esta playa. Pero esta playa tiene mucha historia, muy linda para nosotros y también para ustedes que vienen de España, porque acá fue el primer lugar donde arribaron los españoles cuando llegaron a El Salvador, que era su nombre Cuscatlán. Y dicen de que la batalla comenzó desde por allá donde está el parque hasta por esta zona. O sea que este fue el primer lugar donde se enfrentaron los españoles con los... Ah, qué interesante, no sabía yo eso. Sí, súper interesante, sí. Tiene mucha historia entonces esta playa. Pero es súper buena para surfear, ¿verdad? Estábamos probando a ver si lo hallábamos en sus condiciones. Le falta un poco más de tamaño, pero... Sí, está un poco pequeño, pero bueno. Si tuviera tamaño, te digo, que nos divirtiéramos acá, allá, aquí donde quisiera salen olas. Y mira cuántas personas hay surfeando acá. La verdad que tiene muy buena pinta la playa. Aquí cuando hay olitas, exactamente. Vamos a venir a enseñarles aquí a todos los niños para que se diviertan, que conozcan del surf. Claro que sí. ¿Te parece? Mira, esta sería la última playa que encontraríamos en esta zona de La Libertad para poder surfear. Luego llegamos a otra zona, ¿verdad?
pero este beach break es una calidad de piso. Ahora lo encontramos con la marea ya un poco baja, ¿verdad? Pero si lo hubiéramos encontrado de marea llena, ¿qué piensas? Aún así yo veo olitas muy guapas, pero sí que es verdad que está la marea un poquito baja. Te digo que este lugar me encanta, me encanta. Preciosa la playa, Noel. Menudo sitio que nos estás trayendo. Claro, son sitios que realmente no los conocen mucho, pero que yo creo que en el futuro van a ser visitados por más personas y van a disfrutar más. Claro que sí, pocos lugares en el mundo hay como este. Ya meterte al agua solo es casi imposible. Y aquí en El Salvador, pues parece que casi todas las playas están con muy poca gente en el agua. Esta es la perla del Salvador. La perla del Salvador. Evidentemente, todo lo bueno ha de ser compartido. Y eso es algo que muchos de los hoteleros que a día de hoy viven en El Salvador saben y conocen. El propio gobierno ha apostado por un desarrollo sostenible de esta industria en el país. En esta ocasión, Felipe nos recibe en su hotel, Las Olas, conscientes de que la explotación hotelera es una responsabilidad para que el turismo sea de calidad y esta joya del Pacífico no se convierta en un destino sedentario, sino en un destino saludable y activo gracias al surf. Pues el turismo del surf en El Salvador dinamizó la economía más que nada y atrayó a gente de todos los países, de Estados Unidos, Canadá y Europa principalmente, por la calidad de sus olas y la imagen que está vinculando a nivel mundial, que es la imagen de un país seguro, con agua caliente y más que nada con un pueblo que sabe acoger a la gente y que te hace sentir como en casa. Y para mí como inversor extranjero el atractivo de El Salvador principal es que todavía es un país con muchísimas oportunidades, que la mayoría de los spots de surf mundiales ya no están disponibles, como ubicaciones en la playa frente a picos de clase mundial y con el apoyo del gobierno claramente a nivel de seguridad y bueno, como estamos viendo, de competiciones de nivel internacional. Lo adelantábamos al inicio del episodio. El Salvador es enorme en la repercusión y trayectoria histórica centroamericana. Es uno de los países que mejor conserva sus raíces con sus antepasados, los mayas. Un viaje paralelo que te transporta a los albores de una de las civilizaciones más importantes de América Latina. Un recorrido por el paso del tiempo que nos ayuda a entender mejor qué ocurrió y por qué desapareció una de las culturas más importantes de la civilización y del desarrollo humano como especie. Hola Roselia, muchas gracias por atendernos aquí en la Joya de Cerén. Mucho gusto. Gracias a ustedes por visitar Joya de Cerén. Este es un parque arqueológico muy importante, no solamente aquí en nuestro país, sino que a nivel mundial, ya que es un sitio único, diferente a todos los encontrados, no solamente aquí en el país, sino que en todo Mesoamérica. Todo lo que nosotros estamos acostumbrados a observar son pirámides, templos, palacios, y lo que tenemos aquí son casas, como vivieron los mayas hace 1500 años. Eso nos hace ser únicos a nivel mundial de lo que a la cultura maya se refiere. Pues este prácticamente es nuestro sitio arqueológico, es lo que se ha descubierto. Este sitio fue cubierto por una erupción volcánica en el año 650. Depositó sobre el lugar 14 capas de ceniza. Las 14 capas no nos indica que fueron 14 erupciones. ¿Qué datos arrojó el descubrimiento de estas excavaciones? Pues prácticamente lo que tenemos es una aldea maya del periodo clásico, donde nosotros podemos observar el día a día de la cultura. ¿Se sabe si la población que vivía aquí consiguió sobrevivir a esta erupción tan brutal que en 2 semanas tapó todo? Prácticamente restos humanos no hay.
Se cree que antes de la erupción hubieron terremotos y probablemente a la gente le dio tiempo de irse antes de que el volcán hiciera erupción. ¿Y qué más datos está arrojando la investigación que estáis? Porque desde el 1999 que lleva usted trabajando aquí, me imagino que habrá un montón de información que usted tenga. Pues prácticamente las investigaciones todavía siguen. Pues cada día es sorprendente lo que se encuentra. O sea, para nosotros es impresionante ver cada una de las excavaciones porque cada día el sitio va modificando su información. ¿Y esto que tenemos aquí, qué es una recreación de cómo sería? Esta es una recreación de cada una de las estructuras que ustedes están observando, pero nosotros también tenemos un sitio inclusivo para los no videntes. Entonces este tiene la réplica de las estructuras en los cuales ellos pueden levantar sus techos, poder tocar y tienen también el sistema braille. Aquí este es el museo del sitio. Lo que van a observar son las piezas originales encontradas dentro de cada una de las casas que hemos observado. Pues prácticamente este es joya de Serén, un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Pues muchísimas gracias por enseñarnos estos tesoros que tenéis aquí en El Salvador y Juanjo, nos iremos hasta San Andrés, digo yo, ¿no? Vamos a verlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno, hemos llegado a lo que es la Plaza Sur. Los científicos a este sector le llaman Acrópolis. Es el espacio mayormente excavado. Es acá donde se presume que habitó la clase gobernante, las élites, los más importantes, habiendo espacios para las políticas y la religión. Se encuentran 4 estructuras. ¿Cuántos años de antigüedad tiene esto? El desarrollo inicia en el periodo preclásico. El máximo apogeo fue el clásico tardío, 650 al 900 después de Cristo. Entre 1400 o 1500 años de antigüedad es lo que posee el sitio. Estas pirámides, ¿cuánto pueden tener? Porque estamos casi solo viendo la cúpula de las pirámides. ¿Qué profundidad tiene esta zona en la que nos encontramos? Sí, de hecho nosotros estamos sobre una plataforma artificial. Algunos arqueólogos se han atrevido a decir que estas pirámides, al excavarlas, posiblemente, no se puede comprobar, posiblemente tendrían cerca de 50 o 80 metros de altura. Como usted lo menciona, lo que vemos acá es únicamente la punta de cada pirámide. ¿Cuál sería la mejor vista que tendríamos de todo lo que es el complejo arqueológico? Si subiéramos a lo que es la estructura número 4, observaríamos nuestra estructura principal, la número 1 a nuestras espaldas, la estructura número 2, 3 y el entorno natural. O sea, le acompañamos hasta la estructura, por favor. Vamos a subir a la estructura 4, por favor. En este capítulo hemos disfrutado de El Salvador de otra manera. No hemos perdido nuestra esencia de surf, pero hemos recorrido y conocido otros tesoros diferentes que alberga este pequeño país en territorio, pero enorme en cultura, historia y tradición. En nuestro próximo capítulo seguiremos descubriendo esta tierra del Pacífico a través de nuestras aventuras. En la siguiente nos iremos de viaje al oriente del país para descubrir nuevos destinos y, por supuesto, surfear. No nos perdáis la pista. Qué buenos recuerdos me trae este capítulo. Sin duda, El Salvador deja huella a quien lo visita, pero sobre todo a quien lo disfruta. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. En el repaso que hicimos del Spring Surf Fest Las Américas Pro, en nuestro anterior programa, nos quedó pendiente de ver lo que los más jóvenes saben hacer en una competición denominada EuroKids. El EuroKids 2023 ofreció a las categorías sub-10, sub-12 y sub-14
la oportunidad de competir por un título europeo y cerrar la temporada en aguas cálidas como las de las Américas, que ofrece durante todo el año un paraíso cercano y acogedor. Pues veamos a los más jóvenes en acción. ¡Espectacular! Ya os lo adelanto. Como cada año, la primera semana de diciembre se convirtió en la fiesta del surf para los más pequeños, ya que una edición más llegó a la Playa de las Américas, en Arona, una de las citas junior internacionales más importantes, el Eurokids. El Eurokids es la única prueba europea donde se proclaman los campeones de Europa de las categorías sub-10, sub-12 y sub-14, siendo solo la de sub-14 la única prueba oficial de niños. La verdad es que aquí en las Américas Pro vienen el mejor nivel europeo de surf. Tenemos competidores ingleses, portugueses y nacionales, por supuesto, y cada año van viniendo de más países europeos. El nivel ha crecido bastante gracias a los entrenadores y gracias a las escuelas que están formando a todos estos participantes. Este año el Eurokids, además de ser el epicentro del surf junior a nivel europeo, será en donde se corone de manera oficial al mejor surfista de categoría sub-14 de todo el viejo continente. Bueno, este año el sub-14 para las Américas Surf Pro 2023 es un año de prueba, ya que la Federación Europea ha decidido que, y también consideramos que es importante que el 10 y sub-10 y sub-12 sean puntuables para el nacional y el sub-14 sea una prueba a nivel europeo, donde esos niños que se están formando de los 10 a los 12 años puedan empezar a competir en sub-14 ya por un título europeo. Este año la categoría sub-14 en el Eurokids es muy importante debido a que se proclamará el campeón de Europa de surfing. Los más jóvenes vienen pisando fuerte y eso se palpa cada día en las competiciones en donde los chicos y las chicas que compiten en la categoría previa a ser junior es más alto y más competitivo. Bueno, mi primer evento aquí trabajando como Beach Marshal y la verdad que me he sorprendido con el nivel de los chiquillos, de los niños, increíble. Conecta la maniobra de una forma que ni nosotros los adultos podemos hacerlo. Son las futuras estrellas y un gusto poder ver a estos niños evolucionar y ver cómo se lo pasan bien y disfrutan de todo lo que es el evento. El nivel que tienen las chicas de sub-14 para mí es muy bueno. Hay distinta variedad, pero la mayoría son muy buenas y eso está guay porque te puedes picar con ellas y eso y puedes surfear y compararte, no compararte, sino aprender viéndolas en el agua, entonces pues eso está muy guay.
En el día 3 de la competición internacional Eurokids, los grandes protagonistas serían los surfistas y las surfistas de la categoría sub-10, que proclamarían a sus nuevos campeones de Europa en esta cita internacional. En el primer gran envite de este Eurokids sería la categoría sub-10 femenina, en la que tardaron en entrar las olas, pero finalmente entraron. Y la victoria sería para Andrea Rossi. Andrea, ¿cómo estás ahora mismo de contenta? Pues muy feliz porque gané mi primera competición y... Bueno, pues ahí tenemos estas olas. Hacemos un recuento de las tres que hemos dividido. 6, 8, 3 para Stefano Mandocci. La otra gran final de la categoría sub-10 se la llevaría el local Stefano Mandocci. Stefano, ganar en casa, ¿cómo sienta? Muy feliz aquí de competir aquí y ganar de nuevo y ahora ganar el siguiente año. Uno de los momentos más esperados de esta edición 2023 del Eurokids eran las grandes finales de las categorías sub-12 y sub-14, siendo la sub-14 la que proclamaría de manera oficial a los nuevos campeones de Europa en la categoría masculina y femenina. Otra de las categorías más esperadas en este Eurokids era la categoría sub-12 y en la final femenina la victoria sería para Carla Morera. Carla, ¿cómo estás? Súper contenta de haber podido surfear en este pico con olas perfectas y nada, muy contenta de ganar y con ganas de volver el año que viene. Otra de las grandes finales sería la de la categoría sub-12 y la victoria en una bonita final se la llevaría Rocco Rigliaco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, la ola está buena y sí. Si la final sub-12 femenina estaba emocionante, la final sub-14, que además entregaba el título oficial de campeón de Europa, no sería para menos, pero tendría a la misma protagonista, Carla Morera. Nueva final, nueva victoria, ¿cómo te sientes? Muy contenta otra vez. Bueno, he podido surfear bien como antes y muy contenta. Si la categoría sub-14 femenina estaba emocionante, la categoría sub-14 masculina no sería menos. Y en una intensa final se proclamaría nuevo campeón de Europa, el irlandés Joshua Carlos. Joshua, how did you feel? Wow, yeah, I was super stoked after getting that 9.5. Like, my nerves were gone and I was like super stoked. This is like my first ever big win. Like, I've never won a big comp, so I'm super happy and excited and super stoked. Con estas imágenes cerramos la edición 2023 del Eurokids que se disputó en Arona, Tenerife. Nosotros nos despedimos desde la terraza del Hotel Spring Bitácora. El año que viene, más y mejor. Ya os lo dije, estos chicos y chicas no defraudan. Primero surfeando
y luego con toda la alegría y color especial que dan a este evento. Robert, a ti te espero en el próximo programa, con el que cerraremos de forma especial nuestra 5ª temporada. Ya sabes que te escuchamos en el podcast. No me lo perderé, Víctor. Gran programa y gran temporada. Por supuesto, habrá que celebrarlo como se merece. Como siempre, fenomenal trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Buenas olas para todos. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos acompañe nuestro invitado Carlos Fernández, vamos a tomar buena nota de este último Surf Consejo. Hola, soy Tony Varela y esto es La Esencia del Longboard. Si te resulta difícil empezar a dar los primeros pasos con los pies cruzados utilizando el método Cross Step, has de saber los siguientes puntos claves que te van a ayudar. Para poder realizar un cross step correcto, has de hacerlo en la zona adecuada de la ola. Nunca lo hagas en la base de la ola, sino en la parte media alta. Al avanzar estás desplazando tu peso hacia la zona media de la tabla, allí donde va a tener el máximo planeo y la tabla comenzará a acelerar. Para poder caminar de una forma relajada, has de hacerlo manteniendo siempre una postura un pelín flexionada. Uno de los errores más comunes que solemos hacer es que al caminar extendemos nuestro cuerpo, estirando nuestras rodillas y dificultando el punto de equilibrio. Otro punto clave, muy importante, es pensar que el longboard, cuando se trata de tablones grandes, más de 9 pies, normalmente, y lo más común, es que por el bottom sean de una forma convexa y no cóncava, lo que va a provocar que el movimiento del longboard sea este. Y ahora ya encaramos la recta final del programa de hoy y tras haber tomado buena nota del último Surf Consejo, ya está con nosotros en el plató Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra semana más. Acabamos de ver un fantástico reportaje de lo que nos dejó el Mundial Junior celebrado en Brasil y la verdad que cómo vienen los niños. Sí, los juniors tienen un nivel altísimo, la verdad, están en esas categorías, ¿no? Sus 18, los de sus 16 y la verdad que es un espectáculo verlos y es una gran esperanza que tenemos en la cantera nacional ahora mismo. La cantera nacional, tú eres de esos coaches, de esos entrenadores que a día de hoy estáis haciendo un montón por el surf porque estáis trabajando la cantera. O sea, cuando yo era niño, o sea, pensar en un club de surf para competir era una quimera. Tú sí que ya viviste esa etapa en la que el desarrollo del surf ya había no solo las pruebas regionales, que eran las que a lo mejor podía ver cuando yo era más niño, sino que ahí ya había un circuito, esos campeonatos de España. ¿Cómo de importante es a tempranas edades que los niños que quieran llegar a hacer carrera deportiva dentro del surf acudan a clubs, a escuelas, a centros deportivos? Hombre, yo creo que es un papel fundamental, ¿no? Cuando en esas edades siempre hay un momento que te hace un poco el clic, te motivas más, ¿no? y estar acompañados de gente que ya tiene mucha experiencia en competición, muchos conocimientos que te pueden transmitir y no solo eso, ¿no? Sino estar en un ambiente donde puedas meterle muchas más horas al surfing y compartir sesiones con gente con más nivel que tú. Probablemente los niños que estén en los clubes siempre va a haber, ¿no? Esos que surfean mejor o incluso los mayores, y estar en ese ambiente donde puedas fijarte, donde puedas aprender es crucial.
crucial para el desarrollo de los deportistas. Y bueno, además en el surfing, que no es tan fácil echarle horas como en otro deporte, a lo mejor no, si no vienes de una familia surfera, yo lo pienso mucho, ¿no? Aquí en Galicia, ¿cómo vas a dejar que tu niño vaya al mar así porque sí, sin saber? O que no siempre hay olas, que esa es otra de las cosas que es un hándicap en el surf, ¿no? O sea, tú un campo de fútbol, una pista de tenis, siempre la tienes. Olas no siempre las hay, entonces... Tienes que encontrarla, tienes que saber cuándo es el momento adecuado para poder ir a practicar. Y bueno, los clubes facilitan mucho todo ese aspecto, ¿no? de tener varios días durante la semana para poder ir a practicar. Si no hay ola, pues probablemente vayas a hacer otro tipo de actividades que te van a ayudar a desarrollar tu surfing, ya que no solo es estar en el agua. Y yo creo que eso se nota una barbaridad. De hecho, en estas edades, ¿no? Con los juniors, los 12, los 14, incluso los 16, de cada año te puede salir un nombre nuevo que sea la nueva estrella, la nueva esperanza, porque un invierno que uno de estos chavales le haga un poco el clic y de repente esté un poco más motivado o saque un poquillo de cuerpo, pues simplemente en un invierno puede hacer la diferencia. Se ha visto un montón de veces, incluso yo cuando en esas edades, cuando competía, recuerdo de estar los típicos nombres, ¿no? Con los que te ibas enfrentando y de repente de un invierno para otro, sobre todo País Vasco y tal, que tienen muchísimos clubes importantes, de repente te sale un nombre nuevo que está reventando con todo y bueno, pues la verdad que es un apoyo muy grande para el deporte. Hubo un término que me gustó mucho entre los nombres nuevos que pueden salir entre toda esa fantástica explicación de lo importante que son los clubs. Dijiste un término que es familia surfera. Y en este Mundial de Brasil vimos que acudían dos hermanos, los Donegan y los Odriozola. Pero a mí me viene un poquito a la cabeza también esa familia surfera, los Fernández. En el programa de hoy vimos también el capítulo 4 de El Salvador, que tuve la oportunidad de visitar con tu hermano. Y cuéntanos aquí, entre tú y yo, ¿qué te contó tu hermano de ese viaje? Bueno, mi hermano me contó, no sé si me contó mucho porque estuvimos hablando de que igual podría haber sido yo el que fuera, No, me contaba que increíble las olas que se pilló por ahí, que estuvo súper a gusto, que comió genial y que la verdad que estuvo surfeando en sitios increíbles, le gustó mucho, ¿no? Estaba acompañado por el guía y haber estado en todos esos sitios surfeando esas derechas, me comentaba, ¿no? Y la verdad que yo le envidiaba un poquillo. Un año estuve a punto de ir a El Salvador, estaba cerca, en Nicaragua, no me cuadran las condiciones, siempre me quedé con muchas ganas de ir allí, y ahora que mi hermano me cuenta esta experiencia, pues probablemente en cuanto pueda me pegue un salto allí a surfear esas derechas, que yo soy regular y la verdad que seguro que me encantaría, me estoy deseando. Pues, Carlos, esa familia de surf que es la que nos acompaña detrás de estas cámaras, en sus casas, este es el último programa de esta temporada en la que vienes como experto en... nos queda un último programa que será una sorpresa para todo el mundo. Entonces, por lo que pueda ocurrir, para no desvelar nada de cara al último programa de esta temporada, lo que quiero que quede claro es que la próxima temporada sí que contaremos con nuestro experto en el CT, en WSL, y como llevamos viendo varios programas, nuestro experto también en el surf nacional. Amigo, un placer haberte tenido aquí con nosotros durante toda la temporada. Nos vemos la temporada que viene, estaremos aquí analizando. Nos vemos. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero no os preocupéis porque dentro de 7 días volveremos con el último programa de esta temporada, que estará cargado de sorpresas y que será muy especial. Mientras tanto, podéis buscarnos y encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el piso.